indígenas, y estamos aquí para denunciar la manera arbitraria como se ha aprobado el día de hoy en el Congreso de la República, en la Comisión de Pueblos Indígenas y Medio Ambiente, el proyecto de ley 3941, que para nosotros es el cuarto paquetazo antiambiental, que es parte de esta serie de normas promovidas por el MEF, que con el argumento de atraer inversiones lo único que hacen es debilitar la institucionalidad ambiental y particularmente en este caso atentar contra el derecho al territorio de los pueblos indígenas. Queremos denunciar que el día de hoy se les ha impedido a los representantes de las organizaciones indígenas nacionales de nuestro país poder expresar su posición respecto a este proyecto de ley en el seno de la comisión, a pesar de que existía un acuerdo previo con los miembros de la misma para que ellos pudieran no solamente hacer llegar sus puntos de vista por escrito, cosa que cumplieron, sino que además pudieran expresar verbalmente su sentir, su pensar, sus preocupaciones, sus críticas respecto a este proyecto de ley. Y esto es absolutamente inaceptable, sobre todo tratándose de una comisión que ha sido creada para garantizar el respeto del derecho de los pueblos indígenas, en un Congreso que aprobó por unanimidad la ley de consulta previa y que el día de hoy no ha querido siquiera escuchar a los representantes de las organizaciones indígenas. Por otro lado, queremos denunciar el contenido de esta ley, de este proyecto de ley que vulnera el derecho al territorio de los pueblos indígenas porque promueve el otorgamiento de manera arbitraria, indiscriminada, desde Lima, de derechos de servidumbre y derechos de vía en el territorio nacional, lo que afectará a comunidades campesinas y nativas que ya no podrían luego exigir la compensación correspondiente, que se van a ver fragmentadas por estas servidumbres, por estos derechos de vía y que van a haber bloqueado el proceso de titulación. Esta no es una especulación, es algo que ya está ocurriendo en nuestro territorio nacional, porque la mayor parte de nuestras comunidades campesinas y nativas, cerca de 4.000, aún no están tituladas, aún no han sido reconocidas por el Estado y sin embargo ya han sido objeto del otorgamiento de servidumbres y derechos de vía sin el conocimiento de su realidad, de su territorio. Pero además este proyecto de ley establece de manera irregular e ilegal que una vez otorgado esa servidumbre o ese derecho de vía, nadie podrá otorgar un nuevo derecho. Es decir, si se da una servidumbre o un derecho de vía en una comunidad que no ha sido aún titulada, ya no podrá exigir como corresponde la titulación. Se está bloqueando clarísimamente el proceso de titulación de las comunidades. Pero además establece que si alguna comunidad, ocurrido esto, quisiera ejercer su derecho al territorio, será denunciada por usurpación agravada con pena de cárcel. Y esto nos suena realmente a agresión expresa contra los pueblos indígenas y nos parece inaceptable. Finalmente queremos señalar que si el gobierno pretende que con esto va a atraer inversiones sostenibles y responsables, está completamente equivocado, porque lo único que está generando es conflictividad, lo único que está generando es inseguridad jurídica, no solamente para los pueblos indígenas que ven vulnerado su derecho al territorio, sino también para los propios inversionistas. Quiero dar la palabra seguidamente al congresista Eduardo Nayab sobre el mismo tema. La Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Ambiente y Ecología, en la forma en cómo se aprobó el proyecto de ley 4951. Yo soy nacionalista, soy del oficialismo, pero no puedo quedarme callado ante tanta indignación que yo siento por esta injusticia. Los pueblos indígenas hemos sido por todos los siglos pisoteados, abandonados, y hoy, en un gobierno que se dice de inclusión social, habiéndose aprobado la ley de consulta previa, se está ignorando las leyes para sacar un proyecto de ley de esta naturaleza. Con la aprobación de este proyecto de ley no se van a mejorar las cosas, muy por el contrario, van a haber movimientos
de grandes envergaduras, porque los indígenas junto con los campesinos no somos centenares, no somos miles, somos millones. Y cuando veamos vulnerados nuestros derechos, nos vamos a levantar y los problemas socioambientales que hay en este momento quedarán pequeños cuando se levanten los pueblos protestando por la aplicación de un proyecto de ley que acaba de ser aprobado. Yo hago un llamado para que entremos en reflexión. Me llama mucho la atención que el presidente de la comisión, Federico Pariona, que hace pocos meses atrás estuvo frente a las cámaras de televisión y frente a los periodistas diciendo que apoyaba a los movimientos indígenas, hoy no haya querido darle la palabra a los pueblos indígenas. No es posible querer engañar al pueblo, decir una cosa y hacer otra cosa. Él estuvo diciendo, cuando los pueblos de Pichanaki se levantaron, él decía, yo estoy con ustedes. ¿Por qué no dijo hoy, estoy con ustedes y no aprobó esta ley? Es indignante todo esto, en ser pisoteados, porque los pueblos indígenas ya no son pueblos que estén desorganizados. Sé que nos vamos a levantar. Si este país, si este gobierno quiere guerra, guerra vamos a dar. Muchas gracias. Los pueblos. Yo como mujer campesina, gritos pido para que se tomara en cuenta. Qué lástima es lo que hablamos de inclusión social. Estamos poniendo a un lado, no se practica la inclusión social. Esa es lástima para el país. Así como los dirigentes que están presentes ahora es cuento que los dirigentes de las comunidades campesinas nativas que están presentes, que están viendo la realidad en cada una de las comisiones, lo que estamos agendando, los proyectos, vulnerando a los derechos de los pueblos. Eso es preocupante para todo el país. Es por eso, ahora lo que decimos, no vamos a callarnos, no vamos a estar tranquilas, sino que nosotras mismas vamos a encabezar. A eso lo que nos está llevando como parlamentarios. No podemos dejar a nuestras bases de las comunidades indígenas, porque a nosotros nos han recomendado para posicionarnos, para decirnos, aquí estamos los representantes, que a lo menos las leyes que se rectamenten tal como el pueblo que quiere. Eso es lo que no se está haciendo, lo que no se estamos practicando en el Congreso. Más bien nos dedicamos en otras cosas. Eso es que indignante. Por eso llamamos a todas las organizaciones sociales que venimos aquí a rechazar profundamente este acto que han llevado hoy día los congresistas, que lamentablemente responden a otros intereses, a grandes intereses, y nosotros lamentamos que así legislen nuestros congresistas. Que esto es y está visto, está direccionado desde el Ministerio de Economía y Finanzas, que aceleran, según ellos, para activar, para promover la inversión. Dice que el proyecto de ley 3941 supuestamente busca promover la gran inversión en zonas de mayor exclusión social. Yo les pregunto a muchos de aquí, ¿en qué lugar de nuestro país supuestamente ha habido una inclusión cuando han habido grandes empresas extractivas? Hay que poner como ejemplo nuestro departamento de Huancavelica, que desde la conquista de los españoles han explotado grandes cantidades de productos mineros, y hasta ahora, en la vida republicana y hasta ahora, díganme ustedes si Huancavelica, los huancavelicanos son ricos, ¿han salido de la pobreza? No han salido, señores. Yo soy de Ancash, y en Ancash había una minera francesa que ha dejado solamente desolación y pobreza, y este gobierno piensa que con dar estas leyes y al dar acceso a la actividad extractiva va a traer riqueza. No, señores, va a haber más pobreza, va a haber más preocupación, más conflictos sociales. Lo que me preocupa
en estos momentos que una organización, una institución creada para defender precisamente a los humildes campesinos, a los nativos, a los pueblos originarios, a los pueblos indígenas, hoy ni siquiera nos ha dado la oportunidad de hablar, de expresar lo que nosotros sentimos, porque nosotros venimos de los más profundos rincones de nuestra patria. Sabemos cómo se vive en la sierra, sabemos cómo se vive en la selva, sabemos cómo se vive en aquellos lugares más apartados de nuestro país. Y sin embargo, nos han ninguneado, nos han despreciado estos señores que precisamente nacieron para defender los intereses de los campesinos. Porque esto no se va a quedar así. Y después que el gobierno no se queje que los campesinos no dejamos trabajar. Nosotros no somos antimineros, no somos antiinversión. Queremos una inversión, pero respetando los derechos de nuestros pueblos. Muchas gracias. Muchas gracias, señores periodistas. Finalmente, solamente queremos señalar que esperaríamos del gobierno que así como promueve de manera a veces indiscriminada inclusive las inversiones, otorgamiento de servidumbres, derechos de vía, así ojalá de la misma manera se pudiera preocupar por titular a los pueblos indígenas de nuestro país. Son más de 4.000 comunidades entre campesinas y nativas que el día de hoy no están formalmente reconocidas por el Estado. Nadie dentro del Estado peruano en estos momentos es capaz de decirnos cuántas son, dónde están y qué extensión tienen nuestras comunidades campesinas y nativas. Hay un desprecio total, un desinterés total que ya no se puede seguir tolerando. Se necesita ordenamiento territorial, se necesita seguridad jurídica territorial para los pueblos indígenas y también para las inversiones. Que nadie diga aquí que nos estamos oponiendo a la inversión, todo lo contrario, queremos inversión en nuestro país, pero inversión sostenible, responsable, respetuosa de los derechos de los pueblos indígenas y de todos los ciudadanos y todas las ciudadanas. Muchas gracias. ¿Una pregunta? Sí, claro. Gracias. Este acuerdo de la Comisión de Pueblos Indígenas y su rechazo público a esta aprobación va a generar de pronto en la bancada una posición en contra del voto de confianza del gabinete castellano. Mire, precisamente en estos momentos en el que el Poder Ejecutivo y particularmente el nuevo presidente del Consejo de Ministros habla de diálogo democrático y se dirige a los líderes de las supuestas fuerzas políticas de este país, ojalá también haga el esfuerzo, tenga el gesto democrático de dialogar con las fuerzas sociales, tenga el gesto democrático de dialogar y escuchar a los pueblos indígenas de este país, a quienes él también representa y a quienes él también se debe. Esperamos, por supuesto, que él tenga un oído atento, que pueda escucharlos, que pueda dialogar con ellos y por supuesto estaremos evaluando esto en los días siguientes previos al voto de confianza. ¿Hay otra salida que están preparando ustedes para revertir, digamos, la aprobación de este dictamen que ustedes discuten? A ver, nosotros en el Pleno del Congreso, donde ya una vez este proyecto de ley fue rechazado y regresó a la Comisión de Pueblos Indígenas, vamos a plantear todos los elementos del debate que tienen que ver con la vulneración del derecho a participación, la vulneración del derecho a consulta de los pueblos indígenas por un lado y por otro lado con la vulneración al derecho al territorio de los pueblos indígenas. Nosotros vamos a dar los argumentos. Ojalá los demás congresistas de las demás fuerzas políticas también puedan emitir su voto en función de la realidad y de los argumentos y no en función de presiones políticas de los operadores del MEF que de manera frecuente vienen subordinando a los congresistas para que emitan un voto en determinado sentido. De aprobarse esto en el Pleno, congresista, ¿cuál va a ser el efecto inmediato en términos de la protección a las comunidades, digamos, nativas y campesinas? El efecto inmediato y directo es que con el otorgamiento de servidumbres y derechos de vía que se van a dar y otros que ya se han dado, porque eso es importante subrayarlo, hay otros que ya se han dado a lo largo y ancho del país de manera indiscriminada, se bloquea por un lado la posibilidad de que las comunidades puedan exigir derecho de compensación por el uso de su territorio sin que ello impida que la servidumbre siga vigente, sin que ello impida que las inversiones se realicen, pero ya no van a poder, donde
donde se haya otorgado servidumbre gratuita exigir el derecho a compensación. Sus comunidades se van a ver fragmentadas y aquellas que no hayan sido tituladas ya no podrán titularse de manera integral. El proceso de titulación se verá bloqueado, como ya ocurrió de hecho en muchos otros casos de manera muy concreta en las comunidades nativas de las 4 cuencas del Pasaza, Tire, Corrientes y Marañón, que justamente no se podían titular por el otorgamiento de estas servidumbres gratuitas dadas desde Lima sin ningún conocimiento del territorio correspondiente. ¿Y el universo de las comunidades afectadas sería 4.000 comunidades nativas y campesinas? Hay, el día de hoy, lo han dicho los representantes de AIDESEP, más de 1.600 comunidades nativas no tituladas y más de 3.000 comunidades campesinas no tituladas. Y lo que es peor, como decía hace un momento, el Estado peruano ni siquiera tiene conocimiento cabal, georreferenciado, registrado formalmente de cuántas comunidades campesinas nativas y comunidades campesinas y nativas existen, cuántas están en proceso de titulación, cuántas tienen derecho de posesión. Ha habido una indiferencia total de parte del Estado peruano respecto a esto. Nosotros planteamos que primero se tiene que aclarar esta situación, dar seguridad jurídica a los pueblos, a las comunidades, y luego se podrían debatir normas de esta naturaleza que, repito, no van a atraer inversiones sostenibles, solo van a generar conflictividad y generar más inseguridad jurídica para las comunidades y para los propios inversionistas. Muchas gracias. Muchas gracias.